We fill up a couple of planes, Nosotros llenamos un par de aviones and basically these 200 people they come in different ways. y básicamente estas 200 personas que el pastor mencionó llegan al país de diversas formas. Most all of them raised their own money to be able to come. La gran mayoría hizo un esfuerzo y buscaron ellos mismos los fondos para pagar su viaje. They will write a letter to friends or family members, Algunos de ellos le escriben una carta a amigos, familiares, inside the church and outside the church, dentro y fuera de la iglesia, and say, "Hi, I'm going on this trip. I would like to ask you to pray for me, and if God leads, to help me go there financially." y básicamente lo que la carta dice es, mira, yo quiero ir en este viaje y yo quiero que tú ores por mí, y si el Señor lo pone en tu corazón, pues quiero que me apoyes financieramente. And what that does is that involves much more than 200 people in this endeavor. Entonces, de esa forma realmente hay mucho más de 200 personas involucradas en este viaje. Now there are hundreds of others who are praying and a part of this trip through their giving. Estamos hablando de cientos de personas que son partes de esto en la medida que oran y dan de sus recursos. There are some people in the church that are not able to pull together that much money. De hecho, hay personas en la iglesia que, inclusive haciendo los esfuerzos, no logran juntar suficiente dinero. And so then we as a church help them still be able to go. Entonces, nosotros como iglesia apoyamos a esas personas para que puedan venir. And so all of these people have taken off of their work time. Todas estas personas han tomado tiempo libre de su trabajo. Many of them have chosen to do this instead of take a vacation. Muchos han decidido mejor venir aquí y no irse de vacaciones. I think about one couple in particular. Me viene a la mente una pareja específica. They got married recently and weren't able to go on a honeymoon right after that. Ellos se casaron recientemente y no se pudieron ir de luna de miel. So they planned to do their honeymoon on their first year anniversary. Entonces ellos lo que decidieron fue que se iban a ir de luna de miel cuando cumplieran un año. But then we were talking in God's Word one Sunday, or we talk in God's Word most Sundays about the need to take the gospel to the nations. Pero estábamos predicando un domingo sobre la necesidad de llevar el evangelio a las naciones. And so they decided instead of taking a honeymoon 1 year later, Y ellos decidieron que en vez de irse de luna de miel para su primer aniversario, they would go on a mission trip. ellos se iban a ir en un viaje de misiones. So this is their honeymoon. Y esta es su luna de miel, ellos están acá. Romance, sharing the gospel. Qué romántico, ¿no? Compartir el evangelio. Some entire families go together. Hay algunas personas que vienen su familia completa. So my whole family is here. De hecho, mi familia completa está aquí. I think about another family I was talking with last night. Ahora me acuerdo de otra familia con quien estaba hablando ayer. A mom and a dad and a son and a daughter that are both like college age. Son el padre, la madre y dos hijos, un hijo y una hija que tienen más o menos, son como universitarios. And they told me last night, we have said we would never leave the country. Y ellos me confesaron que ellos habían hecho una promesa de nunca salir del país. And now we're in the Dominican Republic. Y estamos aquí en República Dominicana. And this is your fault. Y es culpa tuya. They said, you show us this in the Bible. Dice, tú nos enseñaste esto en la Biblia. So now we have to do it. Ahora tenemos que hacerlo. But then they smile. Pero ahora con una sonrisa en la cara. And they say, we are so glad we are. Y dijeron, estamos muy felices de estar aquí. It's awesome to see the church together on mission. Es muy bonito ver a una iglesia unida en misión. This is what we were created for. Para eso fue que fuimos creados. Not just to sit next to each other in a service. No solamente para estar aquí sentados todos juntos durante un servicio. And then move on with our lives. Y luego seguir con nuestras vidas. We were created to work together for the spread of the gospel in the world. Fuimos creados para trabajar en conjunto, para esparcir el evangelio en el mundo. That's what we see in the book of Acts. Eso es lo que se ve en el libro de Hechos. It's not just sitting next to each other. No es todos sentados juntos. It's serving the nations together for the glory of God. Es sirviendo junto a las naciones para la gloria de Dios. And
I'll just say it has been pure joy being here these few days. Y yo tengo que decirle que realmente ha sido un verdadero gozo estar aquí en estos días. It's been pure joy being in this church Ha sido un gozo estar acá en la iglesia with Pastor Miguel and Catherine and other leaders here. con el pastor Miguel, con Katy, con el resto del liderazgo And then being in the city and surrounding areas. y estar en esta ciudad, las zonas aledañas. I'll tell you one quick story from today. Le voy a contar una historia breve de algo que pasó hoy. We have these 200 people have been scattered in mostly more impoverished areas. Estas 200 personas han estado mayormente en áreas muy pobres And have just been so blessed by hospitality. y in se han many of these sentido areas. muy bendecidos por la hospitalidad que han recibido. So today, my wife and I and two of our kids were walking in a community. Y hoy mi esposa, yo y 2 de mis hijos estábamos caminando en una comunidad With somebody who could translate. con un traductor And the rain started to come. y comenzó a llover. And this was a pretty impoverished village outside of Santo Domingo. Es un área muy pobre en las afueras de la ciudad de Santo Domingo. And a woman saw us Y una mujer nos vio and invited us to come under her little awning right outside her very small house. y nos invitó a sentarnos ahí como en un toldito afuera de su casa. And so we crammed in there, Y estábamos ahí tratando de no and it mojarnos started to pour down rain. mientras la lluvia caía fuertemente. And we didn't have anywhere to go, No teníamos a dónde ir so that led into a great conversation with her. y tuvimos una muy buena conversación con And ella. I asked her if she knew that if she were to die, that she would go to heaven. Y yo le pregunté si ella sabía si ella moría, si ella iba a ir al cielo. And she said, no, Y ella me dijo que no, I probably would not go to heaven. que probablemente no iría al cielo. And I said, well, if I told you you could know you would go to heaven, would you be interested in that? Y yo le dije, ¿y si yo te dijera que tú pudieras ir al cielo? ¿A ti te interesaría saberlo? And she smiled. She says, yes. Y ella sonrió, dijo que sí, So I began to share the gospel. y le compartí el evangelio. And I shared about how many people, maybe even most, think in order to go to heaven, we have to do enough good to outweigh our bad. Le expliqué cómo la mayoría de las personas creen que para poder ir al cielo tengo que hacer suficientes cosas buenas para contrarrestar las malas. We have to read the Bible, Tengo que leer la we have to go Biblia, to church, ir a la iglesia, pray, orar, do good things. hacer buenas And cosas. she was nodding her head. Y ella sentía. And I said, that's not how to go to Y heaven. yo le dije, no es así. Said, we have sin in our hearts that separates us from God. Yo le expliqué que tenemos pecado en el corazón y eso nos separa de Dios. And no matter how much good we do, we still have sin in our hearts. Y no importa qué tantas cosas buenas yo haga, yo todavía tengo ese pecado en mi corazón. But the good news is, God doesn't require us to figure out our way to Him. Pero la buena noticia es que Dios no nos exige que nosotros busquemos la forma de llegar a Él. God loves us so much that He comes to us. Él nos ama tanto que Él viene a nosotros. Jesus is God in the flesh, Jesús es Dios hecho carne. and He came to pay the price for all of our sin. Y Él vino a pagar el precio por nuestro pecado. I explained how Jesus died on the cross to cover over the sins of all who will trust in Him. Yo le expliqué cómo la muerte de Jesús en la cruz cubría los pecados de todos los que crean en Él. And that you can know you have eternal life, not through working to get to God, but believing in the love of God. Y que tú puedes saber si tienes vida eterna, no por esforzarte para lograrla, sino por creer en Jesús, By trusting in Jesus as Savior and Lord of your life. confiando en Él como tu Salvador. Thankfully, it was still raining, Todavía estaba lloviendo, so we were still stuck and she was still listening. así que ella me seguía escuchando And we talked for a while. y duramos un buen rato hablando. And finally, she said, Y finalmente ella me dijo, I would like to put my trust in Jesus. yo quisiera confiar en Jesús. And so she bowed her head and she prayed and confessed her sin to God and asked God to save her. Ella inclinó su cabeza, oró, confesó sus pecados y le pidió a Dios que la salvara.
After that, we talked for just a couple of moments, Y luego seguimos hablando brevemente. and the rain stopped. La lluvia paró. It was like God sovereignly provided rain for that moment. Fue como que Dios envió en su soberanía esa lluvia para ese momento específico. God orchestrates nature for the spread of his gospel. Él utilizó la naturaleza para avanzar el evangelio. So it's been a good day. Ha sido un buen día. So thank you for the Gracias a privilege of being here. ustedes por estar aquí hoy. If you have a Bible, I want to invite you to open with me to Luke chapter 9. Yo quisiera invitarle, por favor, a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 9. And I have 3 questions I want to ask you tonight. Y yo tengo 3 preguntas que quiero preguntarles hoy. They're not easy questions. Y no son preguntas fáciles. But I've prayed that God might use this text and these questions to speak to your heart tonight. Yo he orado para que Dios utilice el texto de hoy y las preguntas que yo le voy a hacer para hablarles directamente a sus corazones. When you think about your life right where you're sitting. Yo quiero que piensen en sus vidas ahí donde están sentados. I want to do something a little unique. Y vamos a hacer algo un poquito diferente. As we walk through this passage, I want to take you at the same time on a journey with me. Mientras vamos estudiando el pasaje de hoy, yo quiero también que ustedes me acompañen en un pequeño viaje. I mentioned on Sunday, if you were here, some time I've spent up in remote villages in the Himalayan mountains. Yo el domingo les contaba sobre el tiempo que yo he pasado en algunas aldeas muy lejanas en las montañas del Himalaya. And the first time I was ever in those mountains, I was reading through the book of Luke as I trekked on those trails. Y la primera vez que yo estaba en esas montañas, yo estaba leyendo el libro de Lucas en la medida que íbamos por esos caminos. And so as we walk through this passage and some other passages in Luke that I was reading on those trails, Entonces, en la medida que vamos leyendo este pasaje y algunos otros de los que yo leí en esa época, I want to try to bring those mountains into this room. yo quiero tratar de traer esas montañas aquí con nosotros. Since we don't have time to organize a trip with a few hundred of us to go to the mountains, Como no tenemos tiempo para organizar un viaje para un par de cientos de nosotros e ir a la montaña, we're going to go on a trip in this room vamos a tratar de hacerlo acá as we look at God's word. y veamos la palabra de Dios. So let's start by reading Luke chapter 9 verses 57 through 62. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 9 del verso 57 hasta el 62. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. 3 questions based on these 3 encounters Tengo that Jesus had. 3 preguntas basadas en esos 3 encuentros. My first question for you tonight, based on God's word. Mi primera pregunta para ti hoy: Are you going to choose comfort or are you going to choose the cross? es si tú vas a escoger comodidad o si vas a escoger la cruz. In your life, are you going to choose comfort or are you going to choose the cross? En tu vida, ¿vas a escoger comodidad o vas a escoger la cruz? The first man in this passage says to Jesus, I will follow you wherever you go. El primer hombre que vemos aquí dice: te seguiré a donde quiera que vayas. He's eager and willing. Él tiene ese deseo de ir. Now we know from Mark's account of this story that this man was a teacher of the law. Y en el libro de Marcos, lo que él nos cuenta, nos permite ver que este hombre que está hablando era un profesor de la ley.
And it was customary for men like him to attach themselves to another teacher in order to promote their own status. Y era muy común que profesores como él se unieran a otros profesores de más estatus y por ende como ser promovidos. Jesus was becoming pretty popular with the people around, with many of the crowds. Entonces Jesús ya era bastante popular entre las personas de esa zona. So this seemed like maybe a good move for this man to promote himself. Así que probablemente este hombre entendió que esto era una buena movida, aliarse a Jesús. So how does Jesus reply? ¿Y cómo Jesús les responde? He says, the Son of Man has no place to lay his head. Él le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. In other words, if this man followed Jesus, he wasn't guaranteed a roof over his head. En otra palabra, si él decidía seguir a Jesús, a él no se le garantiza que iba a tener un techo sobre su cabeza. Jesus was making clear to this man that following him was not a path to more comforts. Jesús quería dejarle muy claro que ser su seguidor no era un camino para vivir una vida de mucha comodidad. It was not a path to higher status. No le iba a dar un estatus. It was not a path to greater ease in this world. No le iba a hacer la vida más fácil en esta tierra. The road Jesus was walking would not be paved with self-advancement. El camino de Jesús no iba a estar pavimentado con avance propio. Instead, this road required self-denial. Este es un camino que requiere negarse a uno mismo. In verse 51 of Luke 9, Luke tells us that Jesus is headed to Jerusalem, where a cross is waiting for him. En Lucas 9:51 nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén, donde lo que le esperaba era la cruz. Which reminds us of what Jesus said earlier in this chapter in verse 23. Y eso nos debiera recordar lo que Jesús decía un poquito antes en el verso 23. Jesus said to all, Y le decía a todos, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesus says the exact same words over in Luke chapter 14, verse 27. Y en Lucas 14:27 dice exactamente lo mismo. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. So clearly, choosing the cross over comfort is a requirement for following Christ. Claramente, uno de los requisitos para seguir a Jesús es escoger la cruz por encima de la comodidad. And as you read through the rest of the book of Luke, Y si leemos el resto de Lucas, you see a call to leave behind comfort at every turn. hay un llamado de dejar atrás la comodidad donde quiera que tú lees. Look at these passages with me. Voy a compartirle algunos de los pasajes. Luke chapter 10, verse 3. Lucas 10:3. Jesus sends out his disciples, Jesús envía a los discípulos and he says, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. y le dice, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. He goes on to talk about how they didn't need to take anything with them, but to go into hard places. Y él le da instrucciones a que no deben llevar nada con ellos y que van a ir a lugares difíciles. A lamb doesn't go into a pack of wolves thinking this is going to be comfortable. Un cordero no se acerca a una manada de lobos pensando, esto va a ser cómodo. This is going to be hard, O sea, esto va a ser difícil. difficult, challenging. Va a ser un gran reto. Later in this chapter, verses 25 through 27, Más adelante, en el capítulo 10, en el 25 al 27, Jesus gives this command to love God with all you have Jesús da el mandato de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón and to love your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo. To love, and then he tells a story Y luego viene una historia about loving the unlikeliest person to love. sobre cómo debemos amar al menos probable que Loving people, it's hard to love. Es difícil amar a las personas. Loving people and helping people in need that the world does not say you should help in need. Y realmente ayudar al necesitado, eso no es algo que el mundo ve bien. Look in the next chapter, chapter 11, verse 42. Si vamos al capítulo 11, verso 42, Jesus says, woe to you Pharisees,
Jesús dice, ay de vosotros fariseos, For you tithe mint and rue and every herb, but you neglect justice and the love of God. porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. He says, you give your tithe and you do your religious duties. That's great. Él dice, está muy bien que tú cumples con todos tus compromisos religiosos, But you're sitting back and settling for injustice in the world around you. pero te estás quedado sentado enfrente de tanta injusticia en el mundo alrededor de ti. You're not showing God's love to those in need. No le estás mostrando el amor de Dios a los que están en necesidad. He goes on to talk about how they're keeping most for themselves. Y Él les habla de cómo ellos están manteniendo la mayor parte para ellos. That leads to the next chapter, chapter Y 12. luego podemos ir al capítulo 12. Let's listen together to Jesus' words in verses 15 through 19. Escuchemos las palabras de Jesús en los versos 15 al 19 del capítulo 12. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. This is a picture of success according to the world. Esta es una imagen de un éxito terrenal. Get more and more and more stuff. Acumular, acumular, acumular. Nicer, better stuff. Cosas mejores, más buenas. Store it up for yourself. Luego las guardas para ti. That is success. Eso es el éxito. But what does God say? Pero ¿qué le dice Dios? Listen to verses 20 and 21. Escuchemos lo que dice en los versos 20 al 21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. So then what does it mean to be rich toward God? Entonces, ¿qué es lo que significa ser rico para con Dios? Read 32 through 34. Veámoslo en los versos 32 al 34. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesus says, give your treasure to those in need. Jesús dice que debe dar tus tesoros a los que están en necesidad. This is what he commands his followers to do. Es un mandato para sus seguidores. Not to store up more comforts for themselves, No acomodarse ellos cada vez más, but to sacrifice for those in need. sino sacrificarse a favor de los que están en necesidad. This is so different from the way the world thinks. Y eso es completamente diferente a como el mundo piensa. And I'm concerned that this is so different than many Christians in the world think. Y a mí me preocupa que esto es también muy diferente a cómo piensan muchos cristianos. Because we are tempted to Porque live Estamos for the exact tentados same things a vivir igual por las mismas cosas and then gather together on Sundays and add Jesus on to all the comforts we can acquire in this world. y luego reunirnos los domingos y agregar a Jesús a todas estas cosas que hemos adquirido. That doesn't seem to align with what Jesus is saying here. Y eso como que no está alineado con lo que dice aquí Jesús. So let's go to the Himalayas for a moment. Entonces, acompáñenme a las montañas del Himalaya. We land on a helicopter at about 12,000 feet. I don't know how many meters that is. Nosotros llegamos en helicóptero a una altura de unos 12,000 pies de altura. And over the next 6 days, we will trek out about 90 miles. Y lo que hicimos es, durante unos 6 días, caminamos muchas millas. During that time, we have hardly any communication with the outside world.
Durante ese tiempo prácticamente no teníamos nada de comunicación con el mundo afuera. We're basically at the height of where you can still maintain life in these mountains. Estábamos prácticamente a la altura límite donde se puede preservar la vida. If that's what you call what we see. Y realmente casi ni siquiera pudiéramos decir vida a lo que vimos ahí. A study was done recently in these villages, Se hizo un estudio de esas aldeas que están ahí and they found that half of the children were dying before their 8th birthday. y una de las conclusiones fue que alrededor de la mitad de los niños morían antes de cumplir 8 años. One of my greatest fears is something happening to one of my kids. Yo tengo un temor muy grande de que le pase algo a un hijo mío. I can't imagine that being an expectation for half of them. Y yo no me imagino que ese fuera como el veredicto para la mitad de mis hijos. And they are dying of simple things. Y se están muriendo de cosas realmente sencillas. They get a cut that turns into an infection that they don't have medicine for. Quizás se cortan, la herida se infecta y no tienen la medicina. It gradually takes over, Y eso los sobretoma and they can lose their life. y pierden la vida. They drink unclean water. Quizás beben agua sucia. One village had a cholera outbreak, En una de esas aldeas hubo un brote de cólera and in a matter of about 3 days, 60 people died. y murieron 60 personas en solo 3 días. So, everywhere you look, you see extreme poverty. Entonces, donde quiera que miras, hay una pobreza extrema. And one of the worst byproducts of this poverty is trafficking. Y uno de los peores productos o resultados de esa pobreza es el tráfico de humanos. Traffickers will prey on the poverty in these villages. Los traficantes de humanos aprovechan esa pobreza. They'll go into a village and meet with a family that has a young girl. Ellos van a la aldea y se reúnen con la familia de una jovencita, una niña, And they will promise the family that if they will let her go with them, they will get her a good job down in the city. y ellos le prometen a la familia que si la niña se va con ellos, ellos le van a conseguir un buen empleo en la ciudad, Where she can make good money donde ella va a poder ganar dinero and send it back up to help her family. y enviárselos a ellos de vuelta para ayudarlos. In the middle of poverty like that, it doesn't take a lot of convincing. Y son personas tan pobres que no requieren mucha labor para convencerlos. And so these girls are taken Entonces ellos toman estas niñas, as young as 12, 10 years old. niñas de 12, 10 años. Just last month when I was there, De hecho, el mes pasado, cuando yo estuve allá, we were in an art therapy class with some of these girls who had been rescued from trafficking. estuvimos en una clase de terapia utilizando el arte para algunas niñas que habían sido rescatadas. And there was an 8-year-old girl in the class. Y había una niña de 8 años en esa clase. So they're taken down into the city. Entonces lo que hacen es que se las llevan a la ciudad. Some of them are put there, while others are taken across the border. Y algunas las dejan en la ciudad, otras las transfieren más allá de la frontera Into a variety of other countries. a diversos países. They will never return home. Y la realidad es que nunca vuelven a sus hogares. They are put to work Las ponen a trabajar in brothels, en prostíbulos, where they are drugged les inyectan drogas and broken. y realmente las quebrantan. Sometimes by 10, 15 men a day. A veces tienen que estar con 10, 15 hombres en un solo día. This is their life. Y esa es su vida. Talking thousands and thousands of girls. Estamos hablando de miles y miles de niñas. So I'm reading Luke 10. Entonces yo estoy leyendo Lucas 10 And Jesus is saying the greatest command is to love God y Jesús dice que el más grande mandamiento es amar a Dios and to love your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo. And I'm thinking, as myself? Y yo estoy pensando como yo mismo.
If this was happening to my daughter, Si eso le estuviese pasando a mi hija, I have an 8-year-old daughter. o sea, yo tengo una niña de 8 años Like, I would do something. y yo haría algo. But what if this were our girls? Imagínense que fueran sus hijas What if this were our kids dying of preventable diseases? o fueran nuestros hijos muriendo de enfermedades que se pudieran evitar. It would change the way we live, wouldn't it? Yo creo que cambiaría la forma en que vivimos. If we loved neighbors in the world as we do ourselves. Si amáramos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros, It would change the way we live as Christians. cambiaría nuestra vida como If cristianos. we cared for the poor like we care for ourselves. Si cuidáramos a los pobres como nos cuidamos a nosotros. We have to be really careful Tenemos que tener mucho cuidado. not to isolate ourselves in a comfortable cultural Christianity. No podemos aislarnos en un cristianismo cultural y cómodo, That is content to go week by week by week que está contento solo yendo domingo tras domingo, as Christians and members of the church, siendo miembros de la iglesia, while we turn a blind eye and a deaf ear to the poor around us. y no vemos, nos hacemos los ciegos y los sordos a los pobres que tenemos alrededor. The poor are right around us. Y los tenemos en todos lugares. You know, they're here in Santo Domingo. Ustedes saben que están aquí en nuestra ciudad. I was in a home yesterday of a mute woman who lives in a tiny little shack. Yo estaba en la casa de una mujer muda que vive en un pequeñito hogar. No bathroom, no water, no shower, No nothing. tiene nada, ni baño, ni ducha. You know they are here. Y ustedes saben que están ahí. And they are around the world. Y en el mundo entero. So are you going to choose comfort or are you going to choose the cross? Entonces le pregunto, ¿vas a escoger comodidad o vas a escoger la cruz? Are you going to choose the possessions and pleasures and pursuits of this world ¿Vas a escoger las posesiones, los placeres de este mundo and try to tack Jesus on top of that? y poner a Jesús por encima de eso? Or are you going to deny yourself? ¿O te vas a negar a ti mismo? To lay aside the possessions and pursuits and pleasures of this world Vas a dejar a un lado los placeres, las comodidades de este mundo and live to show His glory, His love, and His mercy among those who are in the most need? y vivir para mostrar su amor, su gloria para aquellas personas que tienen la mayor necesidad? Which are you going to choose, comfort or the cross? ¿Cuál van a escoger? ¿Comodidad o la cruz? Question number 2. Mi segunda pregunta. Are you going to settle for maintenance or are you going to sacrifice for mission? ¿Van a conformarse con solo mantenerse o se van a sacrificar por las misiones? Back in Luke chapter 9, En Lucas 9, Jesus says to a man, "Follow me." Jesús le dice a un hombre, sígueme. And the man says, "Lord, first let me go and bury my father." Y el hombre le dice, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Now, biblical scholars debate whether or not this man's dad had actually died yet or not. Los estudiosos de la Biblia no se han decidido si el padre ya había muerto o no. Some believe that the man's dad was about to die. Algunos creen que el hombre estaba a punto de morirse. So he just wanted to go back, spend the last few days with his dad, and then give him a proper burial. Así que es muy probable que él lo que quería era volver a donde su padre, pasar algunos días con él y luego enterrarlo. Which was something he would obviously want to do, but also something he would be required or expected to do. Lo cual es algo que obviamente él quisiera hacer, pero también era como la expectativa de lo que él debía hacer. Others believe his dad had just died. Otros argumentan que su padre ya había muerto So he just wanted to give a proper funeral for his father, and then he would follow y Jesus. lo que él quería es pues ir a enterrar a su padre y volver. I remember the moment when I got an unexpected call from my brother. Yo recuerdo el momento cuando yo recibí una llamada inesperada de mi hermano. My dad was my best friend in the world. Mi padre era mi mejor amigo en el mundo. And my brother called and said, Dad unexpectedly just died from a heart attack. Y mi hermano me llamó y me dijo, nuestro padre acaba de morir de un ataque al corazón. And I just remember falling on the floor and weeping uncontrollably. Y yo me caí en el piso y comencé a llorar de una forma descontrolada. I can't imagine the next day hearing Jesus say, let somebody else
do the funeral. You have more important things to do. Yo no me imagino que Jesús al día siguiente me hubiese dicho, deja que otra persona se encargue del funeral, tú tienes cosas más importantes que hacer. What could be more important than this? ¿Qué puede ser más importante que eso? Jesus says, go and proclaim the kingdom of God. Pero Jesús le dice, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. There is an urgency here Hay un sentido de urgencia that says more important than even that which you would most view as an obligation and desire to do in this world. que dice que esto está por encima de cualquier cosa que tú consideres como una obligación en el mundo. Proclaim the kingdom of God. Anunciar el reino de Dios. Spread the good news of the kingdom of God. Esparcir las buenas nuevas. Because that is what matters most in eternity. Porque eso es lo que más importa para la eternidad. There is an urgency for followers of Christ to proclaim the good news of God's grace in Christ. Los seguidores de Cristo deben sentir una urgencia por proclamar las buenas noticias de Cristo. So let's go back to the mountains. Entonces volvamos a las montañas. Imagine a place where when you go up to people and you ask them if they know about Jesus, they say, who's that? Imagínense un lugar donde si ustedes se le acercan a una persona y le dicen que se ha oído sobre Jesús, te dice, ¿y quién es ese? They've never even heard the name of Jesus. Nunca ni siquiera han oído el nombre Jesús. They don't know the truth about who he is or what he has done for their Ellos sin. no saben quién es Él, lo que Él ha hecho por ellos. It's a pretty stunning picture. Realmente es una imagen chocante. Imagine looking all around you and you see just glorious mountains. Imagínense ver estas bellas montañas todo alrededor. Like you want to take a picture everywhere you Que turn. tú solamente quieres como tomar fotos constantemente. The splendor of God on display in creation. La maravillosa y el poder de Dios manifestado en la creación. And Psalm 19 makes clear the heavens declare the glory of God, the sky above proclaims his handiwork. Y el Salmo 19 nos lo dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. The sky and the mountains below them are shouting the glory of God. Esas montañas están gritando sobre la gloria de Dios. But then you realize something. Pero entonces te das cuenta de lo siguiente. For 2,000 years, those mountains have been shouting the glory of God. Esas montañas tienen 2000 años gritando sobre la gloria de Dios. But not one day have they said anything about Jesus Pero en ningún momento han dicho nada sobre Jesús and how he died on a cross for their sins. y cómo Él murió en la cruz por sus pecados. That is a privilege God has given to you and me. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado a ti y a mí. Faith comes by hearing, hearing by the word of Christ, La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. in the mouths of those who proclaim it to those who've never heard it. Y a través de las bocas de aquellos que la proclaman a quienes nunca lo han escuchado. Romans 10. En Romanos 10 lo pueden leer. And they've never heard it. Nunca lo han escuchado. So how will they hear it? ¿Cómo van a escucharlo? Someone must go and proclaim the kingdom of God. Bueno, alguien tiene que ir y proclamarle el reino de Dios. So who's going to go? ¿Quién va a ir? The people in those mountains are not alone. Los habitantes de esas montañas no están solos. They represent about 2 billion people in the world today. Ellos son una representación de alrededor de 2 billones de personas en el mundo entero Who have little to no knowledge of Jesus. que tienen casi ninguno o muy poco conocimiento sobre Jesús. They don't have churches around them that are proclaiming the gospel. No hay iglesias alrededor proclamando el evangelio. They don't know Christians who can tell them the gospel. No hay cristianos que le prediquen el evangelio. And unless a Christian goes and proclaims the gospel and plants a church there, they will continue to be born, live, and die without ever hearing the gospel. Y al menos que un cristiano vaya, le predique el evangelio, plante una iglesia, ellos van a seguir naciendo y muriendo sin conocer el evangelio. How is it possible that 2,000 years after Jesus died on a cross and rose from the dead, ¿Cómo es posible que 2000 años después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, that 2 billion people have little to no knowledge of that reality? hay 2 billones de personas que no tienen conocimiento de esta realidad?
I would submit that the church is settling for maintenance. Yo creo que la iglesia se está conformando con solo mantenerse. Christians are going through the normal routines of Christianity, Los cristianos están ahí en sus rutinas del cristianismo, doing all kinds of good things right where we live, haciendo cosas buenas ahí donde viven. which we of course should do. Y son cosas que estamos llamados a hacer. But we are not giving a second thought to getting the gospel to those who've never heard it. Pero no estamos pensando dos veces sobre llevar el evangelio a aquellos que no lo han escuchado. And this must change. Y eso tiene que cambiar. Jesus has given us a clear command. Tenemos un mandato muy claro de Jesús. Make disciples of all the nations. Hacer discípulos de todas las naciones. Not just make disciples among your own nation. No solo en tu propia nación. Not just make disciples among people who look like you. No solo discípulos de personas que se parecen a ti. Make disciples where disciples have not yet been made. Hacer discípulos donde no se han hecho discípulos. Now, it's at this point, some people will say, well, will those people go to hell if they've never heard the gospel? Y quizá algunos de ustedes se están preguntando, ¿y esa gente van a ir al infierno si no han escuchado el evangelio? Even if they've never even heard about Jesus? Si ni siquiera han oído sobre Jesús. That's a good question. Y es una buena pregunta. Let's think about what the Bible teaches. Pensemos en lo que nos enseña la Biblia. All have sinned and fall short of the glory of God. Todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. We are all separated from God by our sin. Todos estamos separados de Dios por nuestro pecado. The only way to be reconciled to God is through faith in Jesus. La única forma de reconciliarnos con Dios es a través de fe en Jesús. So how can someone put their faith in Jesus if they don't hear about Jesus? ¿Cómo pueden ellos poner su fe en Jesús si nadie le ha hablado de Jesús? It can't happen. Es imposible. At that point, I hear some Christians say, well, surely there's another way. Y algunos cristianos quizás dirán, bueno, debe haber algún otro método. But as soon as you say there's another way, Pero tan pronto tú comienzas a pensar así, you say to Jesus on the cross, that was not necessary. tú lo que estás diciéndole a Jesús en la cruz, eso no fue necesario. There were other ways. Habían otros mecanismos. Others say, well, maybe because they've never heard about Jesus, that means they will go to heaven. Y algunos dicen que, bueno, dado que ellos nunca han escuchado sobre Jesús, ellos van a ir al cielo. Almost like they're not hearing about Jesus gives them kind of a pass into heaven because they never had a chance. Es como que, bueno, como ellos no han escuchado sobre Jesús, se les da como un chance y entran al cielo. But let's think about this. Pero pensemos bien en eso. If that were true, Si eso es verdad, then what is the worst thing we could do for them entonces, ¿qué es lo peor que podemos hacer por ellos in their eternity? y su eternidad? To go and share the gospel with them. Es ir y compartir el evangelio. Right? Before we got there, 100% of them going to heaven. O sea, antes de nosotros llegar, el 100% iba para el cielo. Now that we share the gospel, Y ahora que le compartimos el evangelio, they might go to hell. quizá algunos se vayan al infierno si lo rechazan. Thanks a lot. O sea que, bueno, muchas gracias. Keep your missionaries to yourself. Mejor quédate con los misioneros. Obviously, that misses the whole point of what the Bible teaches. Ese no es el mensaje de la Biblia. You will be witnesses to the ends of the earth. Dice que tenemos que ser testigos hasta los confines de la tierra. This could not be any clearer in Scripture. No hay forma de que eso sea más claro en la The Biblia. only way people can be saved for eternity is through faith in Jesus. La única forma de poder ser salvo es a través de fe en Jesús. The only way they can put their faith in Jesus is if somebody tells them about Jesus. Y la única forma que pueden poner su fe en Jesús es si alguien le habla de Jesús. So I ask you, Entonces les pregunto, are you going to settle for maintenance or are you going to sacrifice for mission? ¿van a conformarse con solo mantenerse o van a sacrificarse por las misiones? Are you going to put your life before God ¿Van a poner su vida ante Dios and ask, do you want me to go to the Himalayas to make the gospel known there? y decirle a Dios, ¿tú quieres que yo vaya allá a las montañas para proclamar el evangelio? You say, that feels like a big step. I don't know if I'm ready to take that step and say that to God. Y quizás tú dirás, bueno, eso suena como algo muy grande. Yo no creo que yo estoy listo para eso. This is not a big step. No es tan grande. This is what it means to be a follower of Jesus. Eso es lo que significa ser seguidor de Jesús. To quote Luke 14, anyone who does not renounce all he has cannot be my disciple. En Lucas 14 nos dice que si el que no renuncia a lo que tiene no puede ser mi discípulo. This is not deep discipleship. This is initial discipleship. Y ni siquiera es un discipulado pesado, es ligero.
So will you say, God, do you want me, my family, to go where the gospel is not yet Entonces, gone? ¿le vas a decir a Dios eso? Señor, ¿tú quieres a mí? ¿Quieres que mi familia vaya y proclame el Evangelio? And if he says yes, you go. Y si Él dice que sí, pues tú vas. If he says no, Y si Él dice que no, then you say, then how can I make all kinds of sacrifices in my life here to help others get the gospel there? entonces tú comienzas a pensar, ¿qué tipo de sacrificios yo puedo hacer ahora para ayudar a otros a que vayan y lleven el Evangelio? Start giving away a percentage of your salary to support somebody else's salary getting the Comienza a gospel to those sacar who un never heard it. porcentaje de tu sueldo para apoyar a alguien que va a ir allá a predicar el Evangelio. Sacrifice is the right word in this question. La palabra clave ahí es sacrificio. It will take sacrifice. We cannot continue with Christianity, church, business as usual, and the gospel go to the nations. No podemos continuar con el cristianismo normal, todo como siempre ha sido, y esperar que el Evangelio va a llegar a las naciones. God in His Word is calling us to a deeper level of sacrifice. Dios nos está llamando a un sacrificio más profundo. It will involve sacrifice for us. Sacrificio para nosotros. I think about my friends who are working in the Himalayas. Yo pienso en los amigos que tengo que están trabajando en las montañas del Himalaya. When they first started going into these villages, Cuando ellos comenzaron a ir a esas aldeas, they were told by the village leaders, los líderes de la zona don't come back or we will kill you. le decían, no vuelvan o los vamos a matar. And they kept coming back. Y ellos volvieron. And they saw people come to faith in Christ. Y hubieron personas que pusieron su fe en Jesús. There's one couple. Una pareja, First, the husband came to faith in Jesus. primero el esposo aceptó a Jesús And then he shared the gospel with his wife. y él le compartió el evangelio a su esposa. And eventually she put her faith in Christ. Y ella eventualmente se convirtió. But as soon as it was found out that they were followers of Jesus, Y cuando se enteraron de que eso había pasado, they were immediately isolated in their village. el resto de la aldea los aisló. They were told they could no longer use the water source. Les prohibieron utilizar el agua, No one would let them into their homes. nadie los aceptaba en sus The hogares. word was, the village leaders were spreading word that they had introduced a false god into the village. Los líderes decían que ellos habían introducido un dios falso en la aldea So everyone needed to stay away from them. y que todo el mundo debía estar alejado de ellos. And they said all of that would change if they would renounce following Jesus. Y les decían que si ellos renunciaban a ser seguidores de Jesucristo, todo iba a volver a la normalidad. But they were not about to renounce Jesus. Pero ellos no estaban dispuestos a eso. One day, the daughter of this couple was at her home, Un día la hija de esa pareja estaba en el hogar, and the parents had been out los in the padres mountains. estaban fuera en la montaña And village leaders came back to the daughter in the home, y los líderes fueron ahí al hogar and they said, "We have very sad news. y les dijeron, tenemos noticias muy tristes. Your parents were walking along a trail, Tus padres iban caminando por un camino and a landslide of rocks came and hit them, y hubo un derrumbe de piedras y les dieron knocked them down the mountain, and they have died." y ellos se cayeron por la montaña y murieron. The daughter was obviously extremely sad, Como se imaginarán, la hija estaba muy triste but she came to find out later the real story. y luego se enteró de la verdadera historia. Village leaders that day decided to stone this couple. Realmente los líderes de la aldea habían apedreado a esa pareja And to cover it up by calling it a landslide. y utilizaron la excusa del derrumbe de tierra para cubrirlo. And to this day, Y hasta el día de hoy, people in that village, whenever they hear about Jesus, cualquier persona en esa aldea que escucha sobre Jesús, they say, "Don't believe in him." le dicen que no, yo Remember, no quiero creer en remember él. that couple? Acuérdate de aquella pareja. They believed in Jesus, Ellos creían en Jesús. and a landslide killed them. Y mira lo que pasó, un derrumbe los mató.
This may sound extreme, Yo sé que estas cosas pueden parecerle un poco extremas, but I ask you to read the pages of your Bible. pero yo los invito a que lean sus And Biblias. this sounds very similar. Y si ustedes los leen, se verán que es muy similar. What's unusual Lo que es extraño is a Christianity consumed with the comforts and safety of this world. es un cristianismo consumido por la comodidad, la seguridad del mundo. Are you going to settle for maintenance? ¿Tú te vas a conformar con simplemente mantenerte? Just kind of coast through the Christian life? Simplemente navegar en la vida cristiana. Or are you going to sacrifice your life for mission? ¿O vas a sacrificar tu vida para las misiones? Question number 3. Mi tercera pregunta, And this is the most important question of y all. esta es la más importante, Because this question, the answer to this question flows into the 2 questions we've already talked about. porque la respuesta a esta tercera está relacionada con las primeras dos. Will your life be marked by an indecisive mind or an undivided heart? Tú vas a tener una vida marcada por un corazón indeciso, Will your life be marked by an indecisive mind, a mind can be una made up of mente an undivided heart? indecisa y un corazón completo no dividido. Back in the end of Luke 9, Al final de Lucas 9, another man said, I'll follow you, Lord. Let me just say goodbye to those at my home. hay otro hombre que le dice, te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. He just wants to say goodbye to his family and friends. Él quiere despedirse de su familia, de sus And amigos. Jesus says, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Notice how each of these men had some kind of conditions or stipulations or expectations when it came to following Christ. Fíjense que cada uno de estos hombres tenían como unas condicionantes o unas expectativas sobre lo que era seguir a Cristo. And here Jesus makes clear, Y aquí Jesús le hace muy claro you do not follow Jesus on your terms. que tú no sigues a Jesús según tus propios términos, You follow Jesus on his terms. tú lo sigues según sus términos. And his terms involve undivided focus on him. Y sus términos requieren un énfasis completo en Él. A heart that's focused on him more than even the people we love most in this world. Un corazón enfocado más en Él que inclusive la persona que tú más amas en este mundo. Luke chapter 14, verse 26. En Lucas 14:25 Great crowds were following Jesus. vemos que grandes multitudes seguían a Jesús. And he said these words, Y esto es lo que Él les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. what does that mean? ¿Qué significa eso? These are Jesus' words to every single follower of his in this room. Estas son las palabras de Jesús para todos sus seguidores aquí hoy. So what does it mean to hate these people we love? ¿Qué significa aborrecer a estas personas que amamos? Obviously, we know from the rest of the teaching of Jesus and the Bible that we do not hate our mom and dad, our wife, our children. We love. Cuando vemos todas las enseñanzas de Jesús y el resto de la Biblia, es muy obvio que no se refiere a odiar a nuestro padre, madre, mujer, hijos. But the language here is a powerful picture Pero esto es una imagen muy poderosa of a love for Jesus de un amor hacia Jesús that is so high and so supreme and so superior que es tan alto, tan supremo, tan superior, that our love for anyone or anything else in this world looks like hate in comparison. que mi amor por una persona o algo de este mundo parece casi odio cuando lo comparo con el otro. To love Jesus supremely in your life Amar a Jesús de forma
suprema en tu vida. That's what it means to be a disciple of Jesus. Eso es ser discípulo de Jesús. Not to tack Jesus on amidst all sorts of other things you love and people you love in this world. No agregar a Jesús a todas estas cosas y estas personas que tú amas en el mundo. No, this is a heart that is enthralled with Jesus, Es un corazón obsesionado con Jesús, that loves him so much that you lay down even your own life in love for him. que lo ama tanto que hasta da su propia vida por él. This is the beautiful picture I want you to see. Y esta es la bella imagen que yo quiero que vean. These questions that we're asking tonight are, let's be honest, hard questions. Estas tres preguntas son difíciles. But see at the end of Luke chapter 9, here in Luke 14, that they are driven by love. Pero fíjense que vemos en Lucas que estas son preguntas que están impulsadas por amor. By a heart that loves Un Jesus, corazón que ama a Jesús, that realizes how much he loves us. que se da cuenta de lo mucho que Él nos ama a nosotros. Think about it. We just talked about laying down your life and saying, God, are you calling me to go to this place in the world where the gospel's not yet gone? Nosotros hablamos de entregar nuestra vida, de decirle a Dios, Dios, tú me estás llamando a ir a este lugar del mundo y predicar el Evangelio. And you might think, I don't know if I can say that. Y tú- Almost like you're afraid to say that. Y yo creo que a veces hasta miedo sentimos de decirle eso a Dios. But this is where I want to remind you, Pero quiero recordarles you have nothing to fear. que no hay por qué temer. If you can trust Jesus to save you from your sins for all of eternity, Si tú confías en que Jesús te puede salvar de tu pecado por toda la eternidad, you can trust Jesus to lead you on this earth puedes confiar en que Él te va a liderar And aquí to- en la tierra and to provide for you every step of the y que way. va a proveer por ti en cualquier paso que des. You need not fear surrender to Jesus. No puedes tener temor de entregarte a Jesús. You need to fear not surrendering to Jesus. Más bien debieras tener temor de no entregarte a Jesús. We surrender to Jesus not because we have to, but because we want to. Nosotros nos rendimos a Él no porque tenemos que hacerlo, es porque queremos hacerlo. We follow Jesus for the joy of following Jesus. Somos seguidores a Jesús por el gozo de seguir a Jesús. Because he's worthy. Porque Él When- lo vale. So a few days into hiking down those mountains, Después de algunos días en las I montañas, finally got to a place where the gospel had come. yo encontré un lugar donde sí se había predicado el And Evangelio. late one night, we met with this little church. Y una noche nos reunimos en una pequeñita iglesia. I remember we hiked up this really high mountain. Nosotros caminamos por una montaña bien And alta I was struggling, y yo realmente estaba muy cansado. hurting Me dolía todo. with every step. Cada paso me We dolía. finally get up there. Y cuando llegamos We set our stuff down for the night. y nos preparamos para pasar la noche, And my friend who we had gone on this trip with y mi amigo que organizó el viaje said, David, come out here. I want to show you something. dijo, David, yo te quiero enseñar algo. And we peered over, looking down the mountain. Y nos acercamos al borde de la montaña And there were these tiny little lights coming up the mountain. y veíamos unas pequeñitas luces que venían subiendo. And he said, that's the church coming up for a gathering up Y here. él dijo, esa es la iglesia que viene a reunirse. So I expected to see some really athletically fit church Y members. yo estaba pensando que lo que iban a subir eran unos atletas. Like they're doing this in the middle of the night, O sea, están haciendo esta escalada en medio de la and they're noche going a lot faster than I was y going. mucho más rápido de lo que iba yo. So we gathered together with the church. Entonces nos reunimos con la This iglesia little room. en una pequeñita habitación We're sitting in there as they start to file y in. ellos comienzan a entrar With all due respect, y no quiero ofender a nadie, con todo el respeto, these were not the most athletically fit church members. no eran las personas más atléticas, They were senior adults. habían personas ya ancianas, They were moms with little babies. madres con sus niños chiquititos, And one by one they came y in ellos fueron entrando uno a uno, with smiles on their faces. sonrientes, And they sat down, crammed in this little room, y se sentaron ahí apretaditos, practically sitting on top of each other. casi uno arriba del otro, And they sang with joy. y cantaban con un gozo, And they shared stories about opposition they were y facing. compartían historias sobre la oposición que And they enfrentaban, prayed for each other. y oraban por ellos, And they encouraged each other. y se motivaban uno We a otro. opened up the Word, Abrimos la Biblia, studied it la together. estudiamos They juntos sang to Jesus. y ellos cantaron a Jesús. This was a
happy church. Esa era una iglesia muy feliz. They were compelled to climb a mountain to worship Ellos sentían ese deseo de subir la montaña para adorar, because they were in love with Jesus. porque están enamorados de Jesús. That is the question. Esa es la The pregunta. question is, does your heart belong to Jesus? La pregunta es si tu corazón pertenece a Jesús. The reason I phrase this question this way is intentionally. Y yo se los pregunto así de una forma muy intencional, I think we are prone to have indecisive minds, porque nosotros tenemos mentes indecisas, just like this guy in Luke 9. así como el de Lucas 9. Wait a minute, I need to make sure I get some stuff ready at home or go back and say goodbye to them. No, espérate, yo tengo que primero arreglar unas cosas en mi hogar, despedirme. Jesus says, fix your eyes on me. Y Jesús dice, no, pon tus ojos en mí, Fix your heart on me. tu corazón en mí. I think we're tempted to say, okay, what should I do? Y nosotros a veces dudamos y nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Could I really do that? ¿Es verdad que yo pudiera hacer eso? Could I really do this in following ¿Realmente yo Jesus? pudiera hacer esto como seguidor de Should I Jesús? really sell that possession? ¿Yo debiera vender aquello? Should I really care for the poor in this way? ¿Debiera cuidar a los pobres así? Would my family, my future actually be spent somewhere in the world where the gospel's not yet gone? ¿Debiera yo pasar el resto de mis años en un lugar donde el evangelio no ha llegado? And we can start asking those questions. Y comenzamos a preguntarnos esto, And a year from now, y dentro de un año we're still asking the same questions. todavía estamos ahí preguntándonos. And the next year, Y un año después, still asking. igual. And 10, 20 years from Y now, pasan 10, 15, 20 años still asking. y todavía estamos preguntándonos, Wondering cuestionándonos. when Jesus has made his call in our lives clear. Cuando Jesús ha hecho muy claro su llamado. Give me your heart Dame tu corazón, with joy. con gozo. I think about, it's not in Luke, but I can't help but to think about Matthew chapter 13. No está en Lucas, pero yo pienso sobre Mateo 15. Do you remember that little parable Jesus tells? ¿Recuerdan esa parábola que Jesús cuenta He talks about a man who is walking through a field, del hombre que está caminando por un campo and he stumbles upon a treasure y encuentra un tesoro? that nobody else knows it's there. Y nadie sabe que eso está ahí. And he realizes this treasure is more valuable than everything else he has put together. Y él se da cuenta que ese tesoro vale más que cualquier cosa que él tiene. So what does he do? ¿Y qué es lo que él hace? Covers up the treasure. Lo tapa un poco He goes and he sells everything he has. y él vende todo lo que tiene. The text says with gladness he Y sells y everything he el has. texto nos dice que lo hizo con gozo. So he's smiling, selling everything. Él está sonriendo mientras vende todo. I can imagine people coming up to him saying, "You're crazy. What are you doing?" Yo me imagino a la gente diciéndole, pero tú te volviste loco, ¿qué es lo que tú estás haciendo? He says, "I'm going to buy that field over there." Y él dice, yo voy a comprar ese terreno. They say, "You're really crazy. You're going to buy that field?" Dicen, tú estás loco, tú vas a comprar eso. And he smiles. Y él sonríe. And he says, "I have a hunch." Dice, yo tengo un presentimiento. He smiles because he knows Él sonríe porque él sabe. he has found something that is worth losing everything for. Él sabe que él encontró algo que vale la pena perderlo todo por eso. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, we have found someone hemos encontrado a who alguien is worth losing everything que for. vale la pena perderlo todo por Jesus él. is this good. Así de bueno es Jesús. He's this great. He's this loving. Es así de amoroso, de That the grandioso. only thing that makes sense is to lay down our lives before him. Y lo único que hace sentido es entregar nuestra vida a Él. To say, yes, I choose the cross over the comforts of this world. Decirle, sí, yo escojo la cruz y no la comodidad del mundo. Why? Because the life I find in Christ is better than all the best things this world has put together. ¿Por qué? Porque mi vida en Cristo es mejor que cualquier otra cosa que yo pueda tener. Yes, I choose mission over maintenance. Sí, escojo la misión en vez de solo mantenerme. Why? I was not created to live a monotonous Christian routine for all my life on Yo this no earth. fui creado para vivir una monotonía cristiana rutinaria el resto de mi vida. I was created to spread the greatest news in all the world, Yo fui creado para esparcir la más grande noticia del mundo. to proclaim the kingdom of God so that dead people come to life forever. Proclamar el reino de Dios para que los muertos vivan para siempre. Of course I choose mission over maintenance. Claro que escojo misiones. And of course I choose an undivided heart over an
indecisive mind. Y claro que escojo tener un corazón no dividido. Like, who of us wants to get to the end of our life on this earth, ¿Quién de nosotros quisiera llegar al fin de nuestra vida, stand before Jesus, estar ante Jesús and say, I thought about making a difference for you? y decir, yo pensé sobre hacer una diferencia por ti? I trust we all want to stand before him Yo estoy seguro que todos queremos estar ante Él by his grace y por su gracia to say, decir, I loved you with all my heart, yo te amé con todo mi corazón and I followed you with all my heart. y te seguí con todo mi corazón. So I ask you, Entonces les pregunto, based on how great and loving and glorious Jesus is, basado en lo grandioso, lo amoroso y lo glorioso que es Jesús, right where you're sitting, ahí donde estás sentado, are you going to choose comfort or the cross? ¿vas a escoger comodidad o la cruz? Are you going to settle for maintenance or are you going to sacrifice for mission? ¿Te vas a conformar con solo mantenerte o te vas a sacrificar por las misiones? And is your life going to be marked by an indecisive mind or an undivided heart? ¿Y qué vas a tener? ¿Una mente indecisa o un corazón completamente entregado?